Todo el mundo ha escuchado alguna vez el cuento de Caperucita Roja. La niña sale a la casa de su abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todo es amistad y confianza, pero luego, disfrazándose de su abuelita, el lobo se la come. Finalmente un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y rescata a Caperucita. Así como en los cuentos, esta historia tiene una semejanza en el mundo real. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como grooming. Algunas veces el lobo lo que quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. El grooming es un tema muy delicado, en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales. La idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. La era digital llegó para quedarse en nuestras vidas y brindarnos infinidades de beneficios tecnológicos que nos facilitan realizar diversas actividades sin tener que salir del hogar. También nos permite conectarnos e interactuar con otras personas a través de videojuegos en línea y redes sociales. Estas dos últimas se han convertido en terrenos propicios para muchos depredadores que buscan ganarse la confianza de los niños, niñas y adolescentes a través de una amistad virtual para luego manipularlos, llegando incluso a atentar contra la integridad física y moral de los más pequeños. Esta noche, un grupo de expertos en el área nos acompaña para hablar del grooming o ciberacoso y cómo podemos evitar que nuestros niños se conviertan en víctimas de este grave delito. Pero antes de desarrollar este interesante tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Toda persona que haga uso de la tecnología, específicamente de las redes sociales, juegos en línea y chat, está propensa a convertirse en víctima de grooming o ciberacoso. El grooming es una técnica de pedófilos para abordar niños y adolescentes, con el fin de abusar de ellos de alguna manera. No solamente es el abuso físico, sino el abuso fotográfico y la extorsión. Es practicado siempre por pedófilos o casi siempre por pedófilos. El grooming es una forma de agresión digital, es una forma de violencia que ocurre en el medio digital con la finalidad de engañar y chantajear al niño para intercambiar fotografías de corte sexual, conversaciones de tipo sexual e inclusive puede ser encuentros sexuales. Entonces luego hablamos de abuso sexual o ya nos podemos meter también en un encuentro sexual que puede derivar en trata. El pedófilo ha trascendido a través de la tecnología. Es decir, es esta persona que padece pues, ese trastorno mental que lo ha llevado al uso de la tecnología, porque todos hemos sido pues, abordados por la tecnología en estos últimos años, donde la tecnología forma parte de nuestro día a día y al igual que todo, ha evolucionado la pedofilia a través del uso de la tecnología. Eso es el grooming hoy en día. Estos depredadores, luego de obtener fotos o videos de sus víctimas, los obligan a tener encuentros con fines sexuales, a los cuales, luego de varias amenazas, difícilmente se pueden negar. No se lo puedes decir a nadie lo que está pasando, porque acuérdate que me mandaste unas fotos. Cuando salgas del liceo nos vemos en la casa y entonces una persona desconocida, a él le parece que esa niña le parece que ese es el novio de su vida. Entonces, bueno, hay que tener siempre, cuando yo hablo con los niños y los papás, el cuento del lobo feroz.
O sea, es un adulto disfrazado de abuelita. Es un adulto que está manipulando, chantajeando a este niño como si fuera otro niño. Porque además parte del juego de la persona que agrede, que abusa, utiliza el secreto. Esto es nuestro, que también pasa en el abuso sexual. Esto es nuestro, no se lo puedes contar a nadie. Y si lo cuento, te va a pasar esto. Si lo cuento, le voy a decir a tus amigos que me mandaste las fotos. Si lo cuento, puedo matar a tus papás. Es decir, se inventan una cantidad de artimañas que el niño de 10 o 11 años queda en completa esta vulnerabilidad. En el año 2001, el Consejo Europeo comenzó a darse cuenta de los delitos de la cibercriminalidad, lo que dio pie a que en el año 2004 entrara en vigencia el Convenio de Budapest, siendo el primer tratado internacional para proteger a la población de los delitos informáticos. En Venezuela rige desde el año 2001 una ley especial contra el delito informático, que no contempla el ciberacoso como un delito. Sin embargo, algunos artículos describen características de lo que se conoce sobre este término. Es necesario que el abogado sepa del grooming, no solo en aras de defender a un posible victimario, sino para que también pueda asistir una víctima de grooming a ella y a su entorno familiar. Ciertamente un niño, una niña, un adolescente víctima de grooming no solamente sufre ella, sufre también su familia, y de allí es necesario que la víctima pueda ejercer sus derechos, y desde ese punto de vista es necesario que el abogado también entonces conozca de los delitos informáticos, que se empodere de este conocimiento. Pero también es cierto que podemos prepararnos para plantearle al Estado las ideas de posibles reformas legislativas. No es nada oculto que en Venezuela hablar de delitos informáticos es un reto debido a que nuestra legislación es del año 2001. Ciertamente, a pesar de que es una ley del año 2001, es de avanzada legislativa. El legislador de esa época procuró que hoy en día pudiéramos subsumir los hechos en el derecho que está vigente en nuestro país. Un estudio que realizó recientemente el Instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo afirma que Venezuela es el tercer país con más denuncias realizadas en materia de abuso sexual infantil en Internet, lo que realmente resulta alarmante. Se dice que por cada víctima que habla de una situación de acoso, de grooming, al menos hay 5 o 7 en silencio de esta situación. Las nuevas tecnologías no son malas. Lo malo es lo que hace el victimario con esas nuevas tecnologías. Y allí el aumento de los delitos de grooming. Y no solo grooming, sino otros tipos de delitos informáticos que profundamente ustedes abordarán en otros espacios, pero que específicamente el grooming sí. Y eso alimenta esas estadísticas de los delitos de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, o se correlacionan entre sí, porque ese groomer que busca ese encuentro íntimo sexual con ese niño y una vez que lo materializa, efectivamente nos lleva a los altos índices de abuso sexual que vemos en nuestro país. La directora de la Fundación Habla, Sofía Martínez, explica cómo muchos padres se confían de la tecnología, ignorando las graves consecuencias que esto puede causar. Los padres más bien utilizan la tecnología como algo de distracción para que sus hijos estén distraídos y quizás no tener el tiempo, todo el tiempo el niño pendiente de que mamá, papá, estoy aburrido. Muchas veces los padres hacen que sus hijos estén todo el día, no es que él está todo el día jugando juegos en línea, pero no hay un hábito de desconexión. Ahora pareciera a través de las redes que la casa es tan insegura como puede ser la calle. Y a veces hasta es mejor, se está más protegido con los vecinitos que adentro, solo. Debemos aceptar que hablar de sexualidad con nuestros hijos dentro del hogar es de gran importancia porque esto nos ayuda a garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones acertadas y responsables. Fíjate, las cifras nos dicen que en los hogares, el 12% solo de los hogares en Venezuela hablan de sexualidad dentro del hogar. El 88% de nuestros niños y jóvenes se enteran de la sexualidad por un amigo, por una información inapropiada de las redes sociales, por una curiosidad que le dio de un material pornográfico, pero no porque se pueda hablar dentro del hogar. ¿Por qué? Porque se ve como algo tabú, vergonzoso, vulgar,
Y no, tenemos que romper esos mitos, esas creencias, esos prejuicios que tenemos nosotros como adultos, porque los niños y los adolescentes no tienen esos prejuicios. Los prejuicios los tenemos nosotros los adultos, que somos los que los inculcamos en la formación de nuestros hijos. La comunicación entre padres e hijos es esencial. Hablar sobre este delito permite que nuestros hijos estén prevenidos y no se conviertan en víctimas del grooming. Los acosadores cibernéticos usan distintas estrategias. Una de ellas es crear perfiles falsos donde exhiben fotos o videos que tomaron de otras personas. Esta noche, desde su experticia, la psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez explicó qué es lo que realmente hay detrás de una persona que se aprovecha de la inocencia de los menores de edad. Sabemos que las personas que agreden sexualmente a los niños y entendiendo el grooming como una manera de agresión sexual, tiene que ver con una relación de poder, cómo yo ejerzo poder. De hecho, la estadística dice que el 95% de las personas que agreden sexualmente a los niños no tienen un trastorno mental, ¿sí? Tiene que ver con una relación de poder, tanto así que eso queda fuera de los manuales de estadísticas de trastornos mentales. Porque además, ¿qué pasa? Si yo responsabilizo, si yo digo que este agresor tiene un trastorno mental, le estoy quitando la responsabilidad. Y eso es muy grave. Es muy grave quitarle la responsabilidad al agresor, porque el agresor planifica, organiza cómo lo va a hacer el encuentro, de qué manera, cuál es la red social que va a usar, cómo se va a meter, cómo le va a decir, y pasa meses en eso. O sea, no está tan trastornado. Generalmente son los padres quienes se culpabilizan cuando sus hijos se ven envueltos en este tipo de acoso. Es por ello que es fundamental contar con el apoyo de especialistas en el tema. Tanto con la víctima como con la familia debe haber un trabajo psicológico, más allá de todo el apoyo legal que es necesario que tengan, debe haber un apoyo psicológico de terapia familiar para, bueno, ¿cómo hacemos con estos sentimientos que están aquí, que hay que trabajarlos, elaborarlos emocionalmente, la rabia, la impotencia que sienten los papás, la culpa porque cómo es que yo no me di cuenta antes, cómo es que yo dejé que siguiera esto pasando y yo no lo vi. Entonces hay muchísima culpa, inclusive vergüenza de decir, bueno, ¿por qué mi hijo compartió fotos sexualmente explícitas? ¿Dónde está la educación? Inclusive como este cuestionamiento de los padres. Entonces son cosas que hay que trabajar, ser amables y comprensivos, son cosas que en este mundo que está pasando muy rápido ocurren y tenemos que saber los riesgos. Es necesario que los padres tengan presencia en la vida online de sus hijos. Es indispensable tener conocimiento sobre las páginas web, las redes sociales, aplicaciones que usan frecuentemente y la gente con quien interactúan los jóvenes. Francisco Paredes, quien es psiquiatra forense, argumentó que no siempre los acosadores sexuales son hombres. Señaló que en diversos casos el acoso también viene generado por parte del sexo femenino. Sí hay pedofilia en mujeres, lo que pasa es que se denuncia menos. Eso es algo cultural. Si usted es padre de una niña que fue abusada sexualmente por un vecino, usted lo denuncia, si no le cae a golpe, o las dos cosas. Pero si usted es padre de un varón de 12 años que le cuenta que la vecina de al lado, que tiene 40 años, lo sedujo, hace una parrilla y una fiesta porque su hijo es un varón. La distorsión social. Eso es algo muy cultural. En muy pocas oportunidades se denuncia, pero sí ocurre y ocurre con una frecuencia importante. Déjeme decirle que en los varones, en la población masculina, la estadística de pedófilos está alrededor del 40%. Hoy en Rostros del Crimen, la directora de la Fundación Habla describe cómo ellos, desde su institución, abordan todo lo relacionado al tema del grooming en escuelas y liceos de nuestro país. Trabajamos talleres. Nosotros trabajamos talleres que de alguna manera dictamos dentro de los espacios escolares, espacios donde hace la vida en sí y entornos donde hacen vida niños y adolescentes, porque todo el mundo tiene de alguna manera, si no es un hijo, un sobrino, un primo, un vecino,
pero estos son temas que hay que hablar, ¿no? Son temas muy incómodos y siempre digo que son temas incómodos porque quizás uno tiene alguna experiencia incómoda, algunos antecedentes en su vida y quizás por eso no lo queremos hablar y lo dejamos olvidados a un lado. Pero yo invito realmente a todas las personas que estén interesadas en la protección de nuestros niños a que toquemos estos temas en todos los espacios educativos, de salud, de recreación, culturales, porque cualquier persona que esté muy cercana a nosotros puede ser un depredador sexual. Cuando los padres descubren que un hijo ha sido víctima de un acoso sexual, es fundamental actuar de inmediato y de la manera más apropiada. La abogada Esther Alfonso describe varias recomendaciones dirigidas a los padres y representantes en caso de que descubran que uno de sus hijos es víctima del grooming. Es sumamente importante saber que papá y mamá no reporten la cuenta, que papá y mamá no bloqueen ese usuario, porque la red puede quizás, yo lo reporto y la red lo puede bloquear, pero ese groomer o ese acosador virtual puede crear otro perfil y darle continuidad a su trabajo, ¿no? Entonces, papá y mamá, ¿qué deben hacer? Pues, en primer lugar, no borrar ningún tipo de contenido que esté, bien sea en las aplicaciones, en las redes sociales o en los videojuegos con múltiples jugadores que también se prestan para que hoy en día pueda ser un escenario de groomers disfrazados de jugadores infantiles. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que denunciar. Pero no puedo denunciar ante cualquier organismo. Existe la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística. Hay que denunciar ante el Ministerio Público, en la Fiscalía de Protección del Niño, Niño y Adolescente y en la Fiscalía de Penal Ordinario. Por otro lado, la abogada también narró que en estos casos siempre es importante el acompañamiento de otros especialistas, tanto para la víctima como para la familia. Una vez que denuncia la División de Delitos Informáticos, de alguna manera también asesorarse con especialistas en psicología para que sepan abordar al niño. Qué importante es que tú como mamá tengas la confianza en tu hijo para que él te pueda contar todo lo que le está pasando y que no sea de sorpresa que tú te des cuenta de. Esther Alfonso también señaló que en nuestra legislación no se encuentra descrito exactamente cómo se debe abordar este tipo de delito, a diferencia de otros países. Ciertamente no lo podemos tener quizás como el Código Penal argentino o en España, que también está tipificado como delito, pero se puede subsumir esa acción en la Ley de Delitos Informáticos. Recuerda que también tenemos la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. De igual manera, en aras del interés superior del niño, no puede dejarse de lado este tipo de acciones no puede dejarse de lado porque sencillamente o alegar que no lo podemos subsumir como un delito tipificado en Venezuela. Ciertamente sí contamos con las herramientas legislativas, no a la par de Argentina, de España, de Reino Unido, de Alemania, que efectivamente lo tienen tipificado como tal. Debemos incorporar no solamente el grooming, debemos incorporar así como otras nuevas modalidades de delitos informáticos que han venido desarrollándose con la tecnología y el tema de la inteligencia artificial también. Hay que regularla. No solamente podemos quedarnos con la regulación de Europa, nosotros también tenemos que empezar a regularla. Asimismo, Alfonso aclaró qué es lo que sucede cuando un papá descubre que su hijo está siendo víctima de un pedófilo y no actúa, mientras que la mamá generalmente sí procede a denunciar la situación. Papá está incurriendo en una omisión grave y puede convertirse hasta en un cómplice o comisión por omisión porque él tuvo la obligación de denunciar que su hijo había sido víctima. ¿Qué pasa con papá? Conocía quién era el victimario y no quiso de alguna manera denunciar, porque recuerda que en muchas hipótesis tal cual, pero recuerda que en la mayoría de los casos el victimario de abusos sexuales es del entorno muy cercano al niño o niña adolescente. Mamá le correspondió denunciarlo, estamos a tiempo para poder nosotros desde todos los ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito educativo. No podemos dejarle esto solamente a las instituciones educativas o no podemos dejárselo solo a una reforma legislativa. Recordemos nuestro principio de corresponsabilidad que tenemos en relación con el Estado. Ciertamente prela el interés superior del niño, pero nosotros como ciudadanía, como sociedad, como padres, como representantes, como tíos, como amigos, tenemos ese deber de saber que si están o si tenemos conocimiento que se está cometiendo algún tipo de estos delitos, denunciarlo.
En la próxima parte seguiremos conociendo más detalles sobre los términos legales en este delicado tema que diariamente perjudica el entorno de niños, niñas y adolescentes. La abogada Zuleide Herrera comentó que desde el punto de vista jurídico, estadísticamente se logra identificar el abuso de un adulto hacia un menor una vez que se ha cometido el hecho punible. Cuando ya el niño ha cambiado o el adolescente ha cambiado su conducta en el hogar y está dando unas señales de que ha pasado algo, allí el padre es cuando se da cuenta que está pasando algo. Si logra penetrar pues con el niño, con el adolescente, que le cuente y llevar esto a las autoridades y luego vivir lo que se llama el proceso de judicialización de la situación, que tarda mucho y en muchos casos no ocurre, o mejor dicho, en la mayoría de los casos no ocurre. Si te das cuenta, es difícil ver un niño o un adolescente sin un teléfono. Y todo el que tiene un teléfono en la mano, niño o adolescente, está expuesto a esa condición. Entonces imagínate, cuando revisas las cifras presentes en los tribunales de la judicialización de este tipo de delitos y ves la cantidad de niños que hay, adolescentes con un teléfono en la mano, es mucha la diferencia. Las personas que practican el grooming o ciberacoso pueden enfrentarse a una condena mínima de 15 años de prisión, según la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Va a depender hasta dónde haya llegado pues, esa acción de grooming pues, en el menor. Lógicamente que el abuso comienza desde la exhibición y la solicitud de imágenes, y luego si esto trasciende a una difusión, o sea que lo ha venido difundiendo en las otras redes sociales, y si luego avanza a lograr el contacto físico con el menor. Cada caso es distinto. Puede existir un abuso sexual sin penetración, tipificado a partir del año 2021 con la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, pero también puede subsumirse dentro de un abuso sexual a niños o un abuso sexual a adolescentes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Son penas de delitos graves porque son delitos de alto impacto. Sumado a ello, recuerda que son delitos que no son acreedores de beneficios procesales ni postprocesales. Lo que sí es que no es un solo tipo penal, porque estaríamos hablando de varios tipos penales que puede estar cometiendo ese groomer en razón de los hechos que esté desglosando en ese momento. La doctora Zuleida comentó que no debería existir retraso judicial en este tipo de casos, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho especial. Se han desarrollado una serie de leyes especiales, incluyendo leyes de prevención que no existían antes. Bueno, esto ha venido sucediendo en estos últimos tiempos, que pueden ayudar a esto, porque en el caso de los delitos con los niños, y más aún cuando se trata de delitos de abuso sexual, estamos enfrentando, uno, a sujetos de derecho especial, interés superior del niño y prioridad absoluta en el caso de los procesos penales en abuso sexual. Tenemos herramientas jurídicas que nos pueden ayudar. En el caso de los niños se goza pues con un sistema probatorio un poco más avanzado, que puede ser basado en la prueba anticipada, es decir, que ellos rindan declaración, hagan el reconocimiento con una serie de estrategias que son necesarias y buscan no revictimizar al niño o evitar la revictimización secundaria. En estos casos, la legislación venezolana ha desarrollado herramientas jurídicas que permiten suavizar un poco el proceso que el menor tiene que vivir al dar declaraciones, utilizando para esto la prueba anticipada. Permite que el niño rinda la declaración que va a ser utilizada en el debate oral y público posteriormente, pero lo utiliza al principio o en el momento pues, que se tiene conocimiento en la fase inicial, la fase de investigación, y luego se guarda ese testimonio para utilizarlo en el debate oral y público, y el niño queda fuera de lo que es el sistema. Por su parte, el doctor Francisco Paredes comentó que la pedofilia forma parte de un grupo de enfermedades psiquiátricas llamadas parafilias, explicando que cada una de ellas también tiene un atractivo específico. Lo que tienen es un nivel de excitación especial hacia una población específica. En el caso de la pedofilia,
tienen un nivel de atracción física importante, que tiene es sexual, pues, hacia niños o personas muy jóvenes. La atracción los lleva a eso. Algunos no lo ejecutan, algunos saben que eso es malo, que eso no solamente es ilegal, sino que es inmoral, es malo y no lo hacen. Tienen la capacidad de controlarse, pero otros no, y algunos inclusive son agresores que llegan hasta el asesinato. Es por ello que de todas formas, este tipo de personas deben cumplir la pena de cárcel que las autoridades determinen según los actos que hayan cometido. Hay una alta tasa de suicidios en este tipo de personas. Les da mucho miedo, obviamente, le temen al cómo van a ser tratados en la cárcel, y algunos no lo toleran, otros ni siquiera se dejan detener. Y los más inteligentes pues saben huir y evadir la justicia. Pero son pocos realmente. Cuando son denunciados son pocos. La credibilidad que el niño tiene en el área de justicia es mucha cuando se trata de ese tipo de delitos. Lo más preocupante de este tipo de situaciones es que la mayoría de las personas que engañan o abusan de menores llevan vidas comunes y tienen una familia establecida. Las personas que abusan sexualmente de niños son adultos sexualmente funcionales, tanto hombres como mujeres, ¿sí? No tienen ninguna déficit en términos sexuales. Solamente el 5% de las personas que agreden sexualmente tienen un trastorno mental de base y tienen un diagnóstico. Sin embargo, no es así la gran mayoría, tanto así, que es lo que comentábamos antes, son amigos, familiares, los abuelos, los tíos, son personas que funcionan en la cotidianidad. ¿Qué pasa con el grouping? Claro, generalmente no sabemos quién está detrás, de esta. Cuando hablamos de abuso sexual, sabemos que el entorno de la persona que es agredida sexualmente son conocidos. Cuando es un grooming, no sabemos, porque puede ser una persona X que está en otro lado del mundo, solo que a través de la red social se hace más cercano. Si suponemos que hay trata, por ejemplo, entonces, bueno, ya tú sabes que más o menos la persona está indicada para encontrarse aquí, no sé qué, para secuestrarlo, para abusar sexualmente de ellos. Cuando un menor es víctima de grooming o ciberacoso, es esencial brindarle un ambiente de confianza para que pueda contar lo sucedido, ya que en ocasiones los adultos cercanos no creen en su testimonio, lo que puede hacer que se sienta desamparado. En muchas ocasiones, la presión social conlleva a que la víctima dude si el resto de su entorno va a creer su testimonio de abuso o no. Esta noche, la abogada Sofía Campos explica esta reacción que con frecuencia presenta la persona afectada. Porque muchas veces queda el testimonio de la víctima en duda. Bueno, es que tú te vestías de una manera muy provocativa, tú te reías mucho con tu depredador, quizás es mentira porque creemos que los niños nos dicen mentira. Y la única opción que nosotros tenemos como adultos cuando un niño nos habla de una situación inadecuada, desagradable que ellos han sentido con una persona adulta o con una persona quizás adolescente, es creerle. Nosotros debemos de creerle porque el porcentaje de que un niño diga mentira es mínimo. Es menos del 2% de que un niño esté dando un relato de situaciones explícitas de abuso sexual y que nosotros pensemos que es mentira. El silencio de los niños se debe en gran parte al chantaje del depredador sexual, que solo genera temor y nerviosismo en el menor de edad. Ese chantaje, esa asimetría de poder, porque bueno, el depredador tiene mucho más conocimiento de la situación, confunde al niño y muchas veces el niño puede pensar que es una forma de relacionarnos afectivamente y se confunde y no se da cuenta y no puede entender que es una situación abusiva, porque bueno, no tiene la capacidad cognitiva o evolutiva para poder comprender de que eso no es un juego o que no es una forma afectiva de relacionarse, sino que son situaciones abusivas, ¿no? Los adolescentes que se dan cuenta que han sido engañados
tienen muchísimo miedo, porque esto no es una cosa, no es una conversación puntual, esto es una conversación que lleva muchísimo tiempo. Entonces les da muchísimo miedo que revelen la intimidad, lo que compartieron en esa intimidad de vínculo digital, les da miedo que revelen lo que dijeron, les da miedo las fotos que compartieron. Entonces, claro, psicológicamente sienten muchísimo miedo, sienten ansiedad por lo que va a pasar, tienen culpa, bueno, porque yo no me di cuenta de esto, sienten vergüenza, bueno, ¿cómo es que no se me ocurrió que yo no le podía pasar una foto de mis partes? Y bueno, me da muchísima pena. El responsable de un niño, niña o adolescente es quien debe velar por su protección y seguridad. Su situación es de mayor vulnerabilidad que la de los adultos, principalmente por su condición de estar en desarrollo emocional y físico y capacidad comprensiva, dependiendo de su edad. Porque estos son problemas de adultos. Los niños y los adolescentes son las víctimas de las situaciones, como digo yo, depredadores, que son los adultos, ¿ok? Mayormente los adultos son los que tienen que poner atención porque son los protectores, son los guías, son los que realmente se tienen que formar y conocer de estos temas. Si no hay un acompañamiento de la familia, de lo social, de los amigos, esta persona se siente desvalida. De hecho, en la literatura de trauma, que además yo, como te digo, vengo trabajando en la literatura de trauma, se sabe y está clarísimo que el apoyo social y creer a la víctima es fundamental para que la sintomatología psicológica y emocional no sea tan profunda ni tan aguda. O sea, permita como sobrellevar esta situación traumática que vivió, en este caso la agresión sexual o el grooming, permita sostener emocionalmente esto si tiene a una red, a un apoyo familiar, de amigos del colegio. Si no la tiene, entonces hay más aislamiento, más sintomatología y las consecuencias son peores. Es la responsabilidad que hay en los padres, porque los niños y adolescentes son responsabilidad en primer lugar de los padres, en segundo lugar de la familia, en tercer lugar de la sociedad en la que estamos y el Estado pues también ejerciendo pues a través de los sistemas y las leyes y las instituciones que nos pueda poner pues para esto, pero en primer lugar son los representantes y los padres. El tema estudiantil es sumamente delicado en estos casos. Esta noche nuestras invitadas aclaran por qué es necesario que la legislación y los talleres de concienciación sobre este tema lleguen con mayor frecuencia a las escuelas y liceos. Tiene que haber a nivel educativo una plataforma que apoye a los chamos a entender los beneficios, pero también los riesgos de mandar fotos, de hablar con desconocidos, de cuál es la información que publico o no publico en mis redes sociales. Entonces, poder acompañarles a ellos en esa educación sobre la tecnología es importante. Los adultos también tenemos que poder ser o sea, que nos puedan imitar, ser un ejemplo, un modelo a seguir y no estar todo el día conectado con las redes sociales. Fíjate que hablamos de groomer, pero que quizás una de las maneras de prevención sería la implementación al 100% de la ley que regula el uso de la telefonía y el internet en los centros de reclusión. No sabemos de dónde viene ese groomer, ¿sí? Entonces, el poder controlar el acceso a esas plataformas tecnológicas desde los centros de reclusión, evitaríamos la comisión de muchos delitos informáticos que hoy en día padece nuestra sociedad venezolana. Las víctimas de pedofilia sufren notables consecuencias psicológicas. En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansioso-depresivas. Los niños, fracaso escolar y dificultades de socialización. Si son niños, especialmente, empiezan a tener conductas de aislamiento, se encierran, conductas regresivas, tienen enuresis y a veces oncopresis. En algunos casos también bajan su rendimiento escolar de una manera abrupta que nadie entiende y casi no hablan. ¿Por qué? Porque de alguna manera también están asustados porque la extorsión los lleva a tener miedo, pues la amenaza del acosador la toman muy en serio. Hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica inmediata.
Hay que hacerlo porque es la mejor manera de lograr que el niño hable. Es más fácil que hable con un extraño a que hable con los padres. Según el psiquiatra forense Francisco Paredes, no solo los adultos suelen ser pedófilos, aunque en su mayoría es así. También existen casos donde hay adolescentes que sienten atracción por niños más pequeños que ellos. Adolescentes con trastorno pedófilo sí se consideran, sí los hay, de hecho. Hay una diferencia de edad que está entre los 4 y los 5 años. Si un adolescente de 15 años tiene relaciones con una muchacha de 10 años, estamos hablando de una relación pedófila. La abogada y directora de la Fundación Habla, Sofía Martínez, dejó sus puntos de contacto. Una asesoría temprana siempre será una buena opción ante un caso de grooming o pedofilia. Con mucho gusto, yo les pido que nos puedan contactar por nuestra red social de Instagram, ¿ok? Habla Fundación, nos pueden contactar por ahí con mucho gusto, podemos darles orientaciones dependiendo también de los casos, herramientas para los abordajes, porque no todos los casos o todas las denuncias que se nos puedan presentar en la Fundación son iguales. Nos encontramos aquí en Caracas, en Las Mercedes, está en la sede de la Fundación Habla. Pero bueno, la invitación es a todo el mundo a que se informe, porque creemos que estos son temas que hay que informarlo, hay que hablarlo y hay que hacer programas de prevención para evitar estas incidencias de este delito que cada día van incrementándose impresionantemente. El mensaje es dirigido especialmente a los padres y representantes. En sus manos está brindar herramientas a sus hijos para que desde pequeños puedan diferenciar lo que está bien y lo que evidentemente no. En la próxima parte de nuestro programa conoceremos cómo psicológicamente puede una madre entender que su hijo menor de edad sostuvo conversaciones privadas con un adulto totalmente desconocido. La gran mayoría de padres, madres o adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes no reaccionan de forma correcta cuando se enteran de que sus hijos fueron víctimas del delito de grooming. Y en ocasiones, esto sucede por la escasa información con la que cuentan los adultos para prevenir y actuar frente a este tipo de delito sexual. Bueno, la mamá, si ofrece la posibilidad de que los niñitos accedan a las redes sociales, ella tiene que tener la suficiente madurez para platicar, para conversar sobre estas situaciones y poder, cuando encuentra una cosa de estas, poder sentarse con esta niña y decir, bueno, mira, ¿qué es lo que está pasando? Vi esto, porque además inclusive cuando uno le ofrece el uso de las redes sociales, tienes que tener límites, o sea, límites de horarios, cuál va a ser tu perfil, quiénes son las personas que te van a seguir, entonces tiene que haber estipulado una normativa para el uso correcto de las redes sociales o de internet o donde ella se conecte. Para los adultos responsables genera muchísimo miedo, muchísima angustia, entonces lo primero es, vas y regañas a esa niña, regañas al niño. Entonces más bien hay que mantener la calma, respirar, sentarse a conversar y decir, bueno, cuéntame qué es esto que está pasando, que no está bien. No es una opción castigar o atosigar al niño, porque esto puede generar culpa o vergüenza y a su vez llevarlo a omitir información de lo que realmente sucedió. Entonces me siento vulnerable, me siento agredida y el adulto, que debe ser mi cuidador primario, en vez de acompañarme ante esta situación tan fuerte que estoy viviendo, me está regañando. Entonces los adultos, aunque nos dé mucha angustia y aunque nos dé muchísima rabia, debemos mantener la calma y sentarnos a conversar con esa niña y esa niña sobre el contexto de esta situación que está pasando. La forma de entender la relación entre padres e hijos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero los roles básicos deben mantenerse. ¿Es sano que un padre diga que es amigo de su hijo? No, eso está muy mal. O sea, los padres son padres, papá y mamá de ese niño. No son los amigos son los pares, ¿sí? Los adultos tienen que ejercer un rol de cuidador, de ejercer normas, de amor y cariño, si es muy bien, si quiere conversar sobre las cosas íntimas, está muy bien. Pero usted no es su amigo, usted no tiene por qué contarle las cosas de adulto a su hijo y su hijo, si quisiera, se las puede contar a usted.
porque usted es un adulto contenedor y amoroso, pero no son amigos. No está bien ser amigo de sus hijos. Está bien ser comprensivos, está bien tener escucha, está bien pero eres responsable de esa crianza, ¿sí? Los amigos no son responsables. Hoy día el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones se encuentran desplegados en diferentes comunidades y sectores, brindándole a las personas la posibilidad de realizar una consulta jurídica, una denuncia, verificar el estatus de su proceso o también iniciarlo. Y son muchos de estos funcionarios están preparados un poco para preguntarle, porque ellos a veces llegan con una duda, pero en el fondo lo que están es, ¿sabes?, escondiendo un poco. ¿Será que lo planteo? Claro, la experiencia lo permite, claro, lógicamente que sí. Dicen que es una amiga o es una consulta, una duda que tengo, pero en realidad es un problema crudito que tienen en la casa. Y bueno, ahí puede detectarse y animarse pues a la persona, porque bueno, también cuando se trata, no obstante que los delitos contra los niños son delitos de acción pública, es necesario pues el testimonio y la iniciativa de los representantes y padres para dar la información necesaria y el Estado pueda intervenir para hacerle seguimiento a este tipo de delitos. Desde Rostros del Crimen hacemos un llamado de atención y prevención a todos los padres, madres y representantes. Es importante que estén alerta ante cualquier situación y velen por la seguridad y bienestar de los más pequeños. Supervisen constantemente, limiten el uso de la tecnología en los niños. Eso no es ningún pecado, un niño no tiene por qué no querer a su padre ni por qué no respetarlo por el solo hecho. Eso es la prevención. Y una vez que ya ocurrió, denuncien, pongan en manos de los expertos, en manos del sistema, en manos de los tribunales esta situación, porque tiene que ser castigado, tiene que haber un castigo y el niño tiene que sentir que hubo justicia para que él pueda saber que lo que sucedió fue malo, pero que sucede. Pero tiene que hacerlo. Y el representante es el responsable no solo de lo que ya pasó, sino de lo que deba pasar en adelante. Las mamás son mucho más precavidas en esta situación, pero también es importante trabajar la situación de los padres cuando se cargan de culpas por situaciones abusivas por medio de la tecnología. Muchos de los padres me dicen, doctora, yo no me di cuenta, la culpa es mía. Y yo quiero que quede claro que la culpa no es de ellos, la culpa es del depredador, del agresor, del abusador. Hace falta información, mucha información, sobre todo a los adolescentes, con este problema de los falsos perfiles. A nosotros nos decían cuando éramos niños que no habláramos con desconocidos en la calle. Ahora los desconocidos están en nuestra casa, están en nuestras computadoras. Tienes que ocuparte. Lejos de preocuparnos por lo que está sucediendo hoy en día con tantas víctimas de grooming, tantas víctimas de abuso sexual, tantas víctimas de acosos, de ciberacoso sexuales, tenemos que ocuparnos. Si nosotros como papás no queremos que esa estadística siga en aumento, tenemos que contribuir también como el Estado y cumplir nuestras obligaciones como padres. No podemos demandar siempre del Estado cuando yo no cumplo con mis obligaciones como padre. Y así finalizamos el programa la noche de hoy, pero no podemos despedirnos sin antes agradecer su fiel sintonía todos los martes. Si quieres interactuar con nosotros, puedes hacerlo en la cuenta de Instagram, @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar sus casos y así poder compartirlos con nuestros televidentes. Mi cuenta de Instagram, @omarrostrosdlc. La mía en Instagram es @soydavidramírez. Recuerde que la cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los Rostros del Crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero.
yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.